Hola a todos, soy Isabella. Bienvenidos de nuevo a mi canal, Los Secretos de Isabella. Dicen que el día de tu funeral es el único día en el que todos hablan bien de ti, pero nadie está ahí para escucharlo. Bueno, yo rompí esa regla. Yo estuve ahí. Vi mi propio ataúd, vi las flores y, lo más importante, vi la cara de mi asesino cuando creyó que se había librado de mí. Si quieres saber cómo destrocé el plan perfecto de mi esposo para cobrar mi seguro de vida, suscríbete ahora mismo y activa la campanita. Esta historia te hará dudar hasta de tu propia sombra. Todo ocurrió un martes lluvioso de noviembre. Regresaba a casa después de un retiro de desconexión digital de 3 días en la montaña. Había sido idea de Alejandro, mi esposo. Necesitas descansar, amor, me había dicho con esa sonrisa que yo creía sincera. Vete a esa cabaña sin cobertura, relájate, lee libros. Yo me encargaré de todo aquí. ¡Qué ironía! Realmente se encargó de todo. Se encargó de borrarme del mapa. Cuando el Uber me dejó en la esquina de nuestra calle, sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Había demasiados coches aparcados frente a mi casa. Coches negros, elegantes. Y gente. Mucha gente congregada en el jardín delantero, bajo paraguas oscuros. Mi primera reacción fue de confusión. ¿Una fiesta sorpresa? No, el ambiente era lúgubre, pesado. Nadie reía. Caminé despacio, arrastrando mi maleta sobre el asfalto mojado. A medida que me acercaba, los murmullos se hicieron audibles. Pobre Alejandro, tan joven y ya viudo. Fue una tragedia, dicen que el cuerpo quedó irreconocible. Me detuve en seco. El mundo se detuvo. Mi corazón dejó de latir por un segundo y luego arrancó a toda velocidad, golpeando mis costillas como un animal enjaulado. ¿Viudo? ¿Cuerpo irreconocible? Me escondí detrás del gran roble que teníamos junto a la entrada. Desde allí, tenía una vista perfecta del porche. Y entonces lo vi. Un cartel en un caballete, rodeado de coronas de flores blancas que olían a muerte. En el cartel estaba mi foto. Una foto de nuestra boda, con una cinta negra cruzada en la esquina. Y debajo, en letras elegantes, en amorosa memoria de Isabella Montalvo. 1996 a 2024. Descansa en paz. Las rodillas me fallaron. Tuve que sostenerme del tronco del árbol para no caer al bajo. No estaba muerta. Estaba ahí, respirando, sintiendo el frío en la cara. Pero para el mundo, para mis vecinos, para mi familia lejana, yo ya no existía. Alejandro estaba en la puerta, recibiendo abrazos. Llevaba un traje negro impecable y gafas de sol, aunque el cielo estaba gris. Lo vi secarse una lágrima con un pañuelo de seda. Gracias por venir, decía con voz rota. Estoy destrozado. No sé cómo voy a vivir sin ella. Casi me lo creo. Casi salgo corriendo a abrazarlo, pensando que había habido un terrible error administrativo, que la policía se había confundido. Pero entonces, la mujer que estaba a su lado le pasó una mano por la espalda. No era una caricia de consuelo. Era una caricia de posesión. Era Vanessa, mi supuesta mejor amiga, la mujer que me había prestado la maleta para el viaje. Alejandro se inclinó hacia ella y, aprovechando que nadie miraba, susurró algo. Desde mi escondite, agudicé el oído. No pude oír las palabras exactas, pero vi la reacción. Vanessa sonrió. Una sonrisa pequeña, cruel y triunfante. Y luego, Alejandro miró su reloj y bufó con impaciencia, como si estuviera aburrido de su propia actuación. En ese instante, la tristeza se convirtió en una furia fría y calculadora. Entendí el plan. El retiro sin cobertura. El aislamiento. Seguramente había falsificado un accidente de coche o una caída en la montaña. Había identificado un cuerpo falso o había sobornado a alguien. Todo para cobrar la póliza de $5 millones que habíamos firmado hace 6 meses. Si entraba ahora gritando, él usaría su papel de viudo dolido para decir que yo era una impostora, o que el shock me había vuelto loca. O peor, cancelaría el funeral y me mataría de verdad esa misma noche para que el error no se repitiera. No. No podía entrar como Isabella. Tenía que entrar como un fantasma. Recordé que la puerta del sótano siempre quedaba abierta. Me deslicé por el lateral de la casa, invisible entre las sombras de la tarde.
Entré en el sótano, que olía a humedad y a recuerdos olvidados. Allí, en un baúl de ropa teatral que usábamos en la universidad, encontré mi disfraz. Un vestido victoriano negro, largo hasta los pies, y un velo de encaje negro tan tupido que ocultaba mis rasgos por completo. Me quité la ropa mojada. Me puse el vestido. Me recogí el pelo. Me coloqué el velo. Me miré en el espejo sucio del sótano. No se veía mi cara. Solo se veía una silueta oscura, lúgubre, aterradora. Era perfecta. Subí las escaleras hacia la planta baja. El salón se había convertido en una capilla ardiente. Había un ataúd cerrado en el centro. Mi ataúd. Nadie me detuvo cuando entré. Pensaron que era alguna tía lejana, alguna pariente conservadora que guardaba luto riguroso. Me senté en la última fila, en una silla plegable, cruzando las manos sobre el regazo. Desde allí, podía ver la nuca de Alejandro. Podía ver cómo Vanessa le rozaba la pierna discretamente. Podía escuchar sus mentiras flotando en el aire. Isabella era una luz en mi vida, empezó a decir Alejandro, acercándose al micrófono junto al ataúd. Una mujer generosa, que solo quería que yo fuera feliz. Y sé que, donde quiera que esté, ella querría que yo siguiera adelante, con los medios que ella me dejó. Apreté los dientes bajo el velo. Sigue hablando, maldito, pensé. Disfruta de tu momento. Porque cuando ese micrófono llegue a mí, tu vida se va a terminar. Un murmullo de compasión recorrió la sala. Vi cómo Alejandro se levantaba de su silla en primera fila. Lo hizo despacio, como si el dolor físico le impidiera moverse, apoyándose dramáticamente en el brazo de Vanessa para mantener el equilibrio. ¡Qué gran actor!, pensé con amargura. Si hubiera puesto esa misma dedicación en nuestro matrimonio, quizás seríamos felices. Pero no, su talento estaba reservado para el engaño. Alejandro caminó hacia el atril de madera situado junto a mi ataúd cerrado. Puso una mano sobre la madera pulida, acariciándola con una ternura fingida que me revolvió el estómago. Se aclaró la garganta y se acercó al micrófono. Hubo un silencio sepulcral. Amigos, familia, empezó, con la voz quebrada. Gracias por estar aquí en el día más oscuro de mi vida. Hizo una pausa teatral, bajando la cabeza. Vi a mi tía Marta, en la segunda fila, sollozar ruidosamente. Ella siempre había adorado a Alejandro. Es un ángel, solía decirme. Si supiera que el ángel estaba contando los minutos para cobrar el cheque y largarse al Caribe con su amante, probablemente le daría un infarto ahí mismo. Isabella no era solo mi esposa, continuó Alejandro, levantando la vista hacia el techo como si buscara respuestas divinas. Era mi compañera, mi brújula. Teníamos tantos planes. Tantos sueños que se quedaron truncados en esa maldita carretera de montaña. Se secó una lágrima inexistente. Justo la semana pasada, antes de que se fuera a ese viaje, estábamos hablando de nuestro futuro. Ella me dijo, Alejandro, quiero que viajemos. Quiero que veamos el mundo. Y yo le prometí que lo haríamos. Suspiró profundamente. Ahora, aunque ella no esté físicamente, siento que tengo el deber moral de cumplir ese sueño por los dos. Sé que ella querría que yo usara los recursos que nos dejó para vivir la vida al máximo, en su honor. Porque Isabella era así, generosa. Desprendida. Apreté los puños tan fuerte que mis uñas se clavaron en mis palmas. Mentira. Mentira podrida. La semana pasada no hablamos de viajar. Hablamos de que teníamos que arreglar el techo porque tenía goteras y él dijo que no había dinero. Y ahora estaba ahí, frente a todos, justificando de antemano cómo iba a gastarse los 5 millones de mi seguro de vida en sus vacaciones de lujo. Estaba preparando el terreno para que nadie sospechara cuando apareciera con un coche nuevo o en un resort de 5 estrellas la próxima semana. Es lo que Isabella hubiera querido, dirían todos. ¡Qué plan tan perfecto! ¡Qué plan tan asqueroso! Alejandro terminó su discurso con un sollozo ahogado y volvió a su asiento. Vanessa lo recibió con los brazos abiertos, abrazándolo con una fuerza excesiva, susurrándole cosas al oído y acariciándole el cuello. La gente los miraba con ternura, pensando, qué suerte tiene de tener una amiga así. Yo los miraba con odio, pensando, qué suerte tienen de que no tenga un arma ahora mismo. Gracias,
Alejandro, dijo el sacerdote. Ahora, me gustaría llamar a la mejor amiga de Isabella, la señorita Vanessa. Vanessa se levantó. Se alisó el vestido negro, que era obscenamente corto para la ocasión, y caminó hacia el frente. El sonido de sus tacones de aguja resonó en el suelo de madera. Clac, clac, clac. Cada paso era un insulto a mi memoria. Se paró frente al micrófono, echó su cabello rubio hacia atrás y sonrió tristemente. O al menos, intentó que pareciera triste. Isabella y yo éramos como hermanas, dijo con voz suave. Nos contábamos todo. No había secretos entre nosotras. Casi solté una carcajada histérica. ¿Sin secretos? ¿Qué tal el secreto de que te estabas acostando con mi marido en mi propia cama mientras yo trabajaba para pagar la hipoteca? ¿Qué tal el secreto de que tú le ayudaste a planear este falso funeral? Ella siempre me decía, continuó Vanessa, mirando fijamente a Alejandro. Vanessa, si algo me pasa, prométeme que cuidarás de Alejandro. No dejes que se hunda. Sentí que la sangre se me helaba. Estaba reescribiendo la historia en tiempo real. Estaba legitimando su futura relación con él frente a todos nosotros. Estaba pidiendo permiso implícito a la sociedad para ocupar mi lugar en mi cama antes de que mi cuerpo se enfriara. Y te lo prometo, amiga, dijo Vanessa, poniendo una mano sobre el ataúd. Cuidaré de él. No dejaré que esté solo. Lo haré feliz, tal como tú hubieras querido. Descansa en paz, Isa. Nosotras nos encargamos desde aquí. Nosotras nos encargamos. Esa frase fue el detonante. Ya no era tristeza lo que sentía. Ya no era shock. Era una claridad cristalina y asesina. Vanessa volvió a su asiento y tomó la mano de Alejandro. Él entrelazó sus dedos con los de ella. Lo hicieron debajo de su chaqueta, pensando que nadie los veía. Pero yo los veía. Desde mi rincón oscuro, bajo mi velo de encaje, yo veía cada movimiento sucio. El sacerdote miró a la congregación. ¿Alguien más desea decir unas palabras antes de proceder al entierro simbólico de las pertenencias? Hubo un silencio. Nadie se movió. La gente estaba cansada, triste, lista para irse al banquete y comer sándwiches gratis. Alejandro miró al sacerdote y le hizo un gesto sutil con la cabeza para que terminara rápido. Quería salir de allí. Quería ir a cobrar el cheque. Quería celebrar. Fue entonces cuando lo hice. El chirrido de las patas de mejilla metálica contra el suelo de madera sonó como un disparo en el silencio de la sala. Todos giraron la cabeza. Me levanté lentamente. Mi figura alta y negra, cubierta de pies a cabeza, debía parecer aterradora, como un presagio de mala muerte. No dije nada al principio. Solo caminé. Caminé por el pasillo central, mis pasos firmes y pesados. El sonido de mi respiración resonaba bajo el velo. Al pasar junto a las filas de gente, sentí su confusión. ¿Quién es?, susurró mi prima. No la reconozco. Debe ser alguna pariente del pueblo, respondió mi tía. Seguí caminando hasta llegar al frente. Me detuve justo delante del ataúd, dándole la espalda al público y quedando frente a frente con Alejandro y Vanessa, que estaban sentados en primera fila. El sacerdote, confundido, acercó el micrófono. Señora, ¿usted también quiere compartir un recuerdo de la difunta? No respondí al cura. Me quedé mirando a Alejandro a través de la tela negra. Él me miró, frunciendo el ceño, molesto por la interrupción de esta extraña. No me reconoció. Aún no. Extendí la mano lentamente y tomé el micrófono. Mi mano no temblaba. Estaba firme como el acero. Mi voz salió baja, ronca, pero amplificada por los altavoces, llenó cada rincón de la casa. Sí, dije. Tengo un recuerdo. Tengo un recuerdo muy vívido de hace 3 días, cuando mi esposo me envió a un viaje sin retorno para poder quedarse con mi dinero y con mi mejor amiga. El jadeo colectivo de la sala fue ensordecedor. Alejandro se puso pálido como un papel. Vanessa soltó la mano de él como si quemara. ¿Quién es usted?, tartamudeó Alejandro, poniéndose de pie, con el terror empezando a deformar su cara. Esto es una falta de respeto. Salga de aquí. Solté una risa. Una risa fría, seca, sin humor. ¿Falta de respeto, Alejandro?, pregunté, subiendo el tono.
Falta de respeto es interrumpir un funeral, o fingir uno. Llevé mis manos al borde del velo. El tiempo pareció detenerse. Todos los ojos estaban clavados en mí. Me preguntabas qué haría Isabella si estuviera aquí, dije, agarrando la tela con fuerza. Bueno, amor mío, ¿por qué no se lo preguntas tú mismo? Y de un tirón, me arranqué el velo. El sonido que siguió a la caída de mi velo no fue un grito. Fue un jadeo colectivo, como si todo el oxígeno hubiera sido succionado de la habitación de golpe. 50 personas contuvieron la respiración al unísono. Y luego, el caos. Alejandro retrocedió tambaleándose, como si hubiera recibido un disparo físico en el pecho. Sus piernas chocaron contra la primera fila de sillas y cayó sentada de golpe, con los ojos desorbitados, la boca abierta en una mueca de terror puro. Su piel pasó de un bronceado saludable a un gris ceniza en cuestión de segundos. «No», gritó, con una voz aguda que no parecía la suya. «No, no, no. Tú estás muerta. Te vi. Vi el informe». Vanessa, por su parte, soltó un chillido agudo y se llevó las manos a la boca. Retrocedió hasta chocar contra el ataúd cerrado, haciendo que las flores temblaran. Me miraba como si fuera un demonio surgido del infierno para arrastrarla. «Es un fantasma», chilló una prima lejana desde el fondo. «Es su espíritu». Mi tía Marta se desmayó en los brazos de mi tío, creando una pequeña conmoción lateral, pero nadie apartó la vista de mí. Sonreí. No fue una sonrisa amable. Fue la sonrisa del lobo que finalmente ha arrinconado a las ovejas. «No soy un fantasma, Alejandro», dije, mi voz tranquila cortando el aire histérico de la sala. «Y ciertamente no soy un espíritu. Soy de carne y hueso. ¿Quieres tocarme para comprobarlo? ¿O tienes miedo de que tu viudez de $5 millones se evapore al tacto?» Di un paso hacia él. Alejandro intentó arrastrarse hacia atrás en el suelo, patético, como un cangrejo asustado. «Es una impostora», bramó de repente, señalándome con un dedo tembloroso. Intentó recuperar el control, intentó usar su encanto manipulador una última vez. «Escuchen todos. Esta mujer no es mi esposa. Isabella murió. La policía me lo confirmó. Esta loca es una actriz, una enferma mental que se parece a ella. Sáquenla de aquí». La sala vaciló por un segundo. La gente estaba tan confundida que no sabían qué creer. Alejandro era persuasivo, siempre lo había sido. Me reí. Una risa fuerte y clara. ¿Una impostora? Vaya, Alejandro. Tienes mucha imaginación. Me giré hacia la multitud, buscando caras conocidas. Tía Marta, despierta. Primo Luis, ¿recuerdas la cicatriz que tengo en la rodilla de cuando nos caímos de la bicicleta a los 10 años? Me levanté el borde del vestido y mostré la marca. Señora García, ¿recuerda que la semana pasada le presté mi molde para pasteles y me devolvió uno que no era mío? La señora García asintió frenéticamente, con los ojos llenos de lágrimas. «Es ella», gritó la vecina. «Dios mío, es Isabella. Está viva». La confirmación de la vecina rompió el hechizo de Alejandro. El murmullo de la sala se convirtió en un rugido de indignación. Me volví hacia mi esposo, que ahora estaba intentando ponerse de pie, sudando a mares. «Se acabó el teatro, Alejandro». Caminé hasta el ataúd. Ese ataúd brillante y caro que era el centro de su farsa. «Dijiste que el cuerpo estaba irreconocible. Dijiste que la policía lo identificó. Pero la verdad es que no hay cuerpo, ¿verdad? Porque nunca hubo accidente. Porque yo estaba simplemente en una cabaña sin señal, tal como tú me sugeriste». Puse mi mano sobre la tapa del ataúd. «No lo abras», gritó Alejandro, lanzándose hacia mí. Pero fue demasiado lento. O quizás, demasiado cobarde. Levanté la tapa pesada del ataúd. Un silencio sepulcral volvió a caer sobre la sala. Todos estiraron el cuello para ver. Estaba vacío. Bueno, no totalmente vacío. Había unas cuantas bolsas de arena para darle peso y que los cargadores no sospecharan. Y encima de las bolsas, una foto mía enmarcada. «Arena», dije, mostrando una de las bolsas al público. «Aquí está vuestra amada Isabella». Unos sacos de arena de construcción. El escándalo que estalló fue bíblico.
Mi suegra, que estaba en primera fila y que hasta ese momento había estado llorando genuinamente, ella no sabía nada del plan, se levantó y le dio una bofetada a su propio hijo. El sonido del golpe resonó más fuerte que mis palabras. «Desgraciado», le gritó. «Me hiciste llorar a tu esposa. Me hiciste creer que estaba muerta». Alejandro se agarró la mejilla, acorralado. «Mamá, déjame explicarte», gimoteó. «Lo hice por nosotros. Teníamos deudas. El seguro era la única salida». «¿Por nosotros?», intervine yo, con voz letal. «No, Alejandro. Lo hiciste por ti. Y por ella». Señalé a Vanessa, que estaba intentando escabullirse discretamente hacia la puerta lateral, aprovechando la confusión. «Alto ahí, Vanessa», grité. Dos de mis primos, que ya habían entendido todo, le bloquearon el paso. Vanessa se giró, acorralada, con el maquillaje corrido por el sudor y el miedo. «Isa, amiga, yo no sabía nada», empezó a sollozar falsamente. «Él me engañó también, me dijo que habías muerto, yo solo quería consolarlo». «¿Consolarlo?». Caminé hacia ella. La multitud se apartó para dejarme pasar, como si fuera Moisés abriendo el mar rojo. ¿Consolarlo metiéndole la lengua hasta la garganta mientras miraban mi ataúd vacío? ¿Consolarlo planeando viajes con mi dinero? Te vi, Vanessa. Los vi a los dos. Me paré frente a ella. Ella, que había sido mi dama de honor. Ella, a quien le había confiado mis secretos. «Eres peor que él», dije suavemente. «Porque él solo rompió un voto matrimonial. Tú rompiste una hermandad». En ese momento, las sirenas de policía empezaron a sonar a lo lejos, acercándose rápidamente. Alguien, bendito sea, había llamado al 911 en cuanto abrí el ataúd. Alejandro, al oír las sirenas, entró en pánico total. Su mirada recorrió la habitación buscando una salida. La puerta principal estaba bloqueada por mis vecinos furiosos. La trasera, por mis primos. Estaba atrapado en su propia trampa. «Isabella, por favor», se arrodilló. Sí, se arrodilló frente a mí, manchando su traje caro en el suelo. «No dejes que me lleven. Podemos arreglarlo. Te daré la mitad del dinero, no, todo. Todo el dinero del seguro. Solo di que fue un malentendido, que yo creí que habías muerto de verdad. Por favor, amor, soy tu esposo». Lo miré desde arriba. Me veía tan patético, tan pequeño. ¿Cómo pude haber amado a este hombre? ¿Cómo pude haber compartido mi cama y mi vida con este gusano? Me agaché para quedar a la altura de sus ojos. Él me miró con esperanza, creyendo que su manipulación emocional funcionaría una vez más. «Alejandro», le susurré. «Hay dos problemas con tu oferta. Primero, el fraude al seguro es un delito federal. Y segundo, yo ya no soy tu esposa. Soy la testigo principal de la fiscalía». Las luces azules y rojas de la policía iluminaron las ventanas, bañando el salón de un tono surrealista. Los oficiales golpearon la puerta. «Abran». «Policía». Me levanté, me alisé el vestido negro de luto y miré a mi alrededor. A los invitados conmocionados, al ataúd vacío, a los traidores temblando. «Adelante», grité. «La fiesta acaba de empezar». La entrada de la policía en mi salón fue como una escena de película, pero mucho más satisfactoria porque era real. Los oficiales, dos hombres y una mujer con rostros serios, apartaron a los invitados que bloqueaban la puerta y entraron con paso decidido. El aire se llenó de estática de radios y voces de mando. «Manos arriba. Sepárense ahora mismo», ordenó la oficial mujer, señalando a Alejandro y Vanessa. Alejandro, que hace unos segundos me suplicaba de rodillas, intentó levantarse y componer una figura de autoridad. Se alisó la chaqueta manchada y levantó la barbilla, aunque sus labios temblaban incontrolablemente. «Oficiales, gracias a Dios que llegaron», dijo, intentando usar su tono de hombre de negocios respetable. «Hay un terrible malentendido aquí. Esta mujer está perturbada. Ha interrumpido el funeral de mi esposa. Necesito que la saquen de mi propiedad». El oficial mayor lo miró con una mezcla de incredulidad y desprecio. No se tragó el cuento ni por un segundo. «¿Su propiedad?», preguntó el policía, sacando unas esposas metálicas de su cinturón.
Señor Alejandro Ruiz, tenemos una orden de arresto en su contra por fraude mayor, falsificación de documentos públicos y conspiración para cometer estafa a una compañía de seguros. Y créame, la difunta esposa que está parada ahí detrás de usted, vivita y coleando, es nuestra principal testigo. Sin darle tiempo a reaccionar, el oficial agarró a Alejandro por el brazo, lo giró bruscamente y le puso las esposas. El sonido del metal cerrándose, clic, clic, fue la melodía más dulce que había escuchado en años. Me lastima. Esto es abuso policial. Chilló Alejandro. Vanessa, diles algo. Llama a mi abogado. Pero Vanessa tenía sus propios problemas. Mientras esposaban a Alejandro, ella intentaba deslizarse hacia la cocina, caminando de puntillas como si fuera invisible. Usted también, señorita. Gritó el otro oficial, interceptándola. Vanessa se giró, con los ojos llenos de lágrimas de cocodrilo. Levantó las manos en un gesto de inocencia exagerada. Yo no hice nada. Lloriqueó, con esa voz aguda que usaba para conseguir lo que quería. Soy una víctima. Él me engañó. Señaló a Alejandro con un dedo acusador. Me dijo que Isabella había muerto de verdad. Yo solo vine a apoyarlo. No sabía nada del seguro ni del dinero. Alejandro, al escucharla, se puso rojo de furia. La lealtad entre ladrones duró exactamente 5 segundos. Mentirosa. Bramó él, forcejeando con el policía. Fue idea tuya. Tú me dijiste que falsificara el certificado. Tú buscaste al médico corrupto. Oficial, ella es el cerebro. Ella quería el dinero para pagar sus deudas de juego. La sala estalló en murmullos. Mis vecinos, mis tíos, mis primos, todos sacaron sus teléfonos. Estaban grabando. Estaban transmitiendo en vivo la caída de la pareja dorada. Me crucé de brazos y observé el espectáculo. Ver cómo se destrozaban mutuamente, cómo se lanzaban culpas y veneno para intentar salvar su propio pellejo, era la validación final que necesitaba. No se amaban. Nunca se amaron. Solo amaban la ambición y la adrenalina del engaño. Llévenselos, ordenó el oficial a cargo. Empezaron a arrastrarlos hacia la salida. Alejandro lloraba abiertamente ahora, una figura patética arrastrando los pies, suplicando perdón a su madre, a mí, a Dios. Vanessa gritaba insultos, perdiendo toda su compostura de dama elegante. Cuando pasaron por mi lado, el oficial se detuvo un segundo. Alejandro levantó la vista. Nuestros ojos se cruzaron. Esperaba ver odio en los míos, pero solo vio indiferencia. Ya no era mi esposo. Era un extraño. Un delincuente común. Disfruta del viaje, Alejandro, le dije suavemente. Espero que en la cárcel tengan folletos turísticos, ya que querías ver el mundo. Los metieron en las patrullas bajo la lluvia. Las luces azules giratorias iluminaban las caras de los vecinos curiosos que se habían agolpado en la calle. Vi cómo se llevaban a mi marido en un coche y a mi mejor amiga en otro. El funeral había terminado. El entierro de mi matrimonio estaba completo. Regresé al interior de la casa. El silencio ahora era diferente. Ya no era un silencio de luto, sino de shock y vergüenza ajena. Los invitados no sabían qué hacer. Algunos empezaron a recoger sus abrigos rápidamente, murmurando disculpas y huyendo de la escena del crimen. Otros, como mi familia cercana, se acercaron a mí con cautela, como si todavía no pudieran creer que yo fuera real. Mi tía Marta fue la primera en abrazarme. Lloraba, pero esta vez de alivio. «Ay, mi niña, qué pesadilla. Pensamos que te habíamos perdido». Me dejé abrazar, sintiendo por fin el agotamiento físico y emocional de los últimos días. «Estoy bien, tía», dije, aunque me temblaban las piernas. «Estoy viva. Eso es lo único que importa». El sacerdote, que se había quedado en una esquina observando todo con los ojos como platos, se acercó tímidamente. «Señora», dijo, señalando el ataúd abierto con los sacos de arena. «¿Qué hacemos con esto?» Miré el ataúd. Ese cajón de madera barnizada que Alejandro había elegido, probablemente el más barato del catálogo, aunque lo facturó como el más caro, para representar mi final. «Sáquenlo de mi casa», ordené con voz firme. «Y las flores también. Quiero que todo lo que él trajo desaparezca».
Mis primos, fuertes y furiosos por lo que había pasado, no esperaron ni un segundo. Cargaron el ataúd, sacaron las coronas de flores y empezaron a limpiar el salón de cualquier rastro de la farsa. Esa noche, me quedé sola en la casa. La policía había precintado el despacho de Alejandro como escena del crimen para buscar más pruebas de la falsificación de documentos. Me senté en el sofá, con una taza de té caliente en las manos, mirando la pared donde antes colgaba nuestra foto de boda. La había tirado a la basura hacía una hora. Podría haber sentido miedo. Podría haber sentido soledad. Pero lo único que sentía era una inmensa paz. Había sobrevivido. Había ganado. Sin embargo, sabía que esto no era el final total. Mañana empezaría la batalla legal. Los abogados, los interrogatorios, el divorcio. Alejandro intentaría luchar, intentaría esconder dinero, intentaría manchar mi nombre desde la cárcel. Pero yo tenía algo que él no tenía, la verdad. Y las grabaciones de las cámaras de seguridad que, irónicamente, él mismo había instalado por seguridad y que capturaron toda su confesión a gritos mientras lo arrestaban. Sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Contesté. ¿Señora Isabella Montalvo? Era la voz del oficial de policía. Solo quería informarle que ambos sospechosos han sido procesados y se les ha denegado la fianza por riesgo de fuga. Pasarán la noche en el calabozo hasta que vean al juez mañana. Ah, y una cosa más. Encontramos algo en el maletín del señor Alejandro que creo que le interesará ver mañana. ¿Qué es? Pregunté. 2 boletos de avión, dijo el oficial. Solo ida. Destino, Islas Caimán. Salida, mañana a primera hora. Cerré los ojos y suspiré. Si hubiera tardado un día más en volver, un solo día, se habrían ido. Se habrían llevado mi dinero y mi vida, y yo habría regresado a una casa vacía, declarada muerta legalmente, teniendo que luchar a ellos para probar mi propia existencia. Gracias, oficial, dije. Nos vemos mañana. Colgué el teléfono. Miré por la ventana hacia la noche oscura. La lluvia había parado. Casi lo logras, Alejandro, susurré a la habitación vacía. Casi. Dicen que la justicia es ciega, pero en mi caso, yo me aseguré de que tuviera los ojos bien abiertos. Los meses que siguieron al funeral no fueron fáciles. Fueron un torbellino de abogados, declaraciones, auditorías forenses y titulares de prensa sensacionalistas. El viudo negro frustrado, así llamaron los periódicos locales a Alejandro. A él no le gustó el apodo, por supuesto, pero a mí me pareció poético. El proceso de divorcio y el juicio penal avanzaron en paralelo. Alejandro intentó jugar sucio desde la cárcel. Su abogado, un hombre barato y sudoroso, ya que no podía pagar uno mejor, intentó alegar demencia temporal. Dijeron que el dolor de mi supuesta desaparición lo había llevado a un estado de confusión mental y que falsificó el certificado de defunción en un momento de locura, no por malicia. Era una estrategia patética. Y se desmoronó por completo gracias a una persona, Vanessa. Vanessa, mi mejor amiga, demostró ser una superviviente nata. En cuanto la fiscalía le ofreció un trato para reducir su sentencia, cantó como un canario. No solo admitió su participación, sino que entregó mensajes de texto, correos electrónicos y grabaciones de voz que Alejandro le había enviado meses antes. En esos mensajes, Alejandro no parecía confundido ni loco. Parecía un arquitecto del crimen. Ya tengo el contacto en la morgue, decía un mensaje de 3 semanas antes del viaje. Solo necesitamos que ella se vaya a la montaña para activar el plan. Aguanta, amor, pronto seremos millonarios. El día del juicio final, la sala estaba abarrotada. Yo me senté en la primera fila, vestida de blanco impoluto. Quería ser el contraste absoluto con la mujer de negro que había entrado en mi propio funeral. Quería representar la luz, la verdad y la vida. Cuando trajeron a Alejandro, casi no lo reconocí. Había perdido peso. Su cabello, siempre perfectamente peinado, estaba galo y gris. Llevaba el uniforme naranja de la prisión y esposas en las manos y los pies. Caminaba encorvado, derrotado. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero esta vez, sabía que eran lágrimas de autocompasión, no de arrepentimiento. El fiscal fue implacable. Expuso cada mentira,
cada deuda de juego que Alejandro tenía, resultó que debía más de $200.000 a prestamistas peligrosos, y como planeaba usar mi seguro de vida para pagar sus deudas y fugarse. Pero el momento más tenso fue cuando Vanessa subió al estrado. Ella ni siquiera miró a Alejandro. Miró al jurado y, con frialdad absoluta, narró cómo él la había manipulado, según ella, para ayudarlo. Él me dijo que Isabella lo maltrataba, mintió Vanessa, intentando salvar su imagen. Me dijo que quería divorciarse pero que ella lo dejaría en la calle. Yo solo quería ayudar al hombre que amaba, o al hombre que creía conocer. Alejandro estalló. «Mentirosa», gritó desde la mesa de la defensa, poniéndose rojo. «Tú planeaste los detalles. Tú compraste los billetes de avión». El juez golpeó el mazo. «Orden. Acusado, guarde silencio o será expulsado». Verlos destruirse mutuamente en público fue el cierre emocional que necesitaba. No eran amantes apasionados contra el mundo. Eran dos gatas peleando por el último trozo de queso en un barco que se hundía. Su amor no resistió ni la primera brisa de adversidad. Cuando llegó mi turno de testificar, subí al estrado con la cabeza alta. El abogado de Alejandro intentó desacreditarme, sugiriendo que yo quizás había fingido mi desaparición para provocar a su cliente. Sonreí al abogado. «Señor letrado», dije con calma. «Yo estaba en un retiro espiritual sin señal, recomendado y pagado por su cliente. Tengo los recibos de la reserva hecha con su tarjeta de crédito. Él me envió allí para matarme legalmente. La única provocación aquí fue su codicia». El jurado tardó menos de 2 horas en deliberar. El veredicto fue unánime, culpable de todos los cargos. Fraude, falsificación, perjurio y conspiración. Cuando el juez leyó la sentencia, la sala contuvo el aliento. Señor Alejandro Ruiz, por la gravedad de sus actos y la premeditación demostrada, le condeno a 15 años de prisión federal sin posibilidad de libertad condicional hasta cumplir el 85% de la pena. Además, se le ordena restituir los fondos gastados del patrimonio conyugal y pagar una indemnización punitiva a la víctima. Alejandro se desplomó en su silla. 15 años. Entraría siendo un hombre de 32 años y saldría rozando los 50, con la vida arruinada y antecedentes penales. Vanessa tuvo más suerte, si se le puede llamar así. Por su colaboración, le dieron 3 años de prisión y 5 de libertad condicional. Su carrera, su reputación y su libertad se habían esfumado por seguir a un hombre que no valía nada. Al salir del juzgado, la prensa me rodeó. Los flashes de las cámaras estallaban como fuegos artificiales. «Isabella, Isabella, ¿qué sientes ahora? ¿Lo perdonas?». Me detuve ante los micrófonos. Me quité las gafas de sol y miré directamente a una de las cámaras. «El perdón es algo divino», dije. «Yo soy humana. Yo no busco perdonar, busco justicia. Y hoy, la justicia ha hablado». Alejandro quería una vida nueva, quería viajar. Bueno, ahora tiene un viaje de 15 años a una celda de 3 por 3 metros. Espero que disfrute de las vistas. Subí a mi coche, donde mi abogada me esperaba con una sonrisa. «Felicidades, Isabella. Ya eres una mujer libre. Y rica, por cierto. Recuperamos el control de todas las cuentas y la casa es 100% tuya». Suspiré, recostando la cabeza en el asiento de cuero. Había terminado. La pesadilla del funeral, del ataúd vacío, de las mentiras, todo quedaba atrás. Pero aún quedaba una cosa por hacer. Una última visita. Una despedida final antes de cerrar este capítulo para siempre y empezar mi nueva vida. Le pedí al chofer que me llevara al cementerio real. No al falso que Alejandro había montado, sino al lugar donde estaban enterrados mis padres. Necesitaba decirles que su hija estaba bien. Que era fuerte. Y que nadie, absolutamente nadie, volvería a intentar borrarla del mapa. Lo que no sabía es que, al llegar a casa esa noche, encontraría una última sorpresa que Alejandro había dejado escondida antes de ser arrestado. Una carta. Una carta que cambiaría la forma en que veía todo lo que había pasado. Me quedé mirando el sobre blanco que había encontrado pegado con cinta adhesiva en la parte posterior del cabecero de nuestra cama. Lo encontré mientras los de la mudanza desmontaban los muebles para llevarse todo. Alejandro era un hombre de planes, pero también era un hombre paranoico.
Siempre tenía un plan B. El sobre no tenía nombre. Solo una fecha, la fecha prevista para su vuelo de huida, que habría sido hoy mismo. Con manos temblorosas, pero ya no por miedo, sino por pura curiosidad, rasgué el papel. Dentro había una hoja doblada, escrita con la letra apresurada y nerviosa de Alejandro, y una llave de taquilla de estación de tren. Empecé a leer. Vanessa, empezaba la carta. Era para ella. Si estás leyendo esto, significa que ya estoy en el aire. Sé que acordamos encontrarnos en el aeropuerto, y sé que prometimos dividir los 5 millones al 50%. Pero, amor mío, he estado pensando. Una vida de lujo en las Islas Caimán es cara. Y, sinceramente, tú eres un cabo suelto. Eres la única que sabe la verdad sobre el accidente de Isabella. No puedo vivir con el miedo de que algún día, en una pelea de borrachos, se te escape la verdad. Sentí un escalofrío. Alejandro no solo era un estafador. Era un sociópata. Seguí leyendo. No me odies. Te he dejado un regalo de consolación. En la taquilla 304 de la estación central hay una bolsa con $20.000 en efectivo. Es todo lo que tendrás. No intentes buscarme. Las cuentas están vacías y a mi nombre. Olvídate de mí, como yo me he olvidado de Isabella. Fue divertido mientras duró. Adiós, Alejandro. Solté la carta sobre la mesa y empecé a reír. Una risa incontenible, sonora, que llenó la casa vacía. Alejandro, el gran manipulador, había planeado traicionar a su cómplice desde el principio. Vanessa, la mujer que traicionó a su mejor amiga por amor y dinero, iba a ser abandonada en un aeropuerto con unas migajas, mientras él se fugaba con toda la fortuna. Se merecían el uno al otro. Eran dos escorpiones en una botella, y al final, ambos se habían picado. ¿Qué hice con la carta? Podría haberla quemado. Podría haberla entregado a la policía como una prueba más de su carácter podrido. Pero se me ocurrió algo mejor. Algo mucho más doloroso. Hice una fotocopia de la carta. La metí en un sobre oficial y se la envié a Vanessa a la prisión estatal de mujeres, donde cumplía su condena. Adjunté una pequeña nota mía que decía: querida Vanessa, pensé que te gustaría saber cuánto valía realmente tu amor verdadero para él. $20.000 y un adiós por carta. Parece que yo no fui la única engañada. Al menos yo me quedé con la casa y los millones. Tú te quedaste con un uniforme naranja. Disfruta la lectura. Con cariño, Isabella. Me imagino su cara al leerla en su celda. Me imagino el grito de rabia al darse cuenta de que el hombre por el que arruinó su vida la iba a tirar a la basura como a un pañuelo usado. Esa duda, ese odio, la carcomerá cada noche de los próximos 3 años. Y eso, amigos míos, es un castigo peor que cualquier cárcel. Hoy, 6 meses después, estoy grabando este vídeo desde una terraza en la costa de Italia. Sí, cumplí mi sueño de viajar. Pero lo hice sola, con mi propio dinero, y con la cabeza bien alta. Vendí la casa de los horrores. Vendí el coche. Me deshice de todo lo que me recordaba a mi vida anterior. A veces, pienso en el día de mi funeral. Pienso en la mujer vestida de negro sentada en la última fila. Esa mujer murió ese día, es cierto. La Isabella ingenua, confiada y ciega murió cuando abrió ese ataúd vacío. Pero la mujer que salió de esa sala, esa mujer es invencible. Aprendí que la vida es corta, y que no puedes pasarla junto a personas que te apagan la luz. Si sospechas, investiga. Si te mienten, vete. Y si te matan, metafóricamente, claro, asegúrate de resucitar y ser la pesadilla de quienes te hicieron daño. Gracias por acompañarme en esta historia de locura. Gracias por sus mensajes de apoyo y por creer en mí. Si les ha gustado ver cómo el karma puso a cada uno en su lugar, denle un like gigante a este vídeo y compártanlo con esa amiga que necesita abrir los ojos. Y recuerden, a veces hay que asistir a tu propio funeral para empezar a vivir de verdad. Soy Isabella, y este fue mi secreto. Hasta la próxima.